la Biblia, un tapiz atemporal de historias, leyes y profecías. Pero entre sus páginas se esconde un lenguaje secreto, un lenguaje de números. Los números en la Biblia son mucho más que simples cantidades. Son símbolos, impregnados de un profundo significado espiritual. Desde los 7 días de la creación hasta las 12 tribus de Israel, los números resuenan con un significado divino. Acompáñenme, queridos espectadores, en un viaje fascinante. Vamos a explorar el rico simbolismo que se esconde detrás de estos códigos numéricos. Prepárense para ser cautivados mientras desvelamos los secretos de este lenguaje antiguo y místico. El mundo que nos rodea está lleno de patrones y secuencias. La salida y la puesta del sol, el flujo y reflujo de las mareas. En el reino de la Biblia, los números trascienden su función ordinaria. Se convierten en poderosos símbolos, cada uno con un peso de significado que profundiza nuestra comprensión de la palabra de Dios. El número 7, por ejemplo, habla de plenitud y perfección. Resuena a través de toda la Biblia, desde los 7 días de la creación hasta los 7 espíritus de Dios. El número 12 a menudo representa la autoridad de Dios y el fundamento de su pueblo. Estos números no son accidentales. Nuestra exploración nos llevará a través de las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Examinaremos números como el 40, a menudo asociado con períodos de prueba y tentación. Tal como Jesús pasó 40 días en el desierto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Cada número que encontremos nos abrirá nuevos niveles de comprensión. Iluminará la profunda conexión entre el reino físico y el reino espiritual. Prepárense para ser desafiados y prepárense para ver la Biblia bajo una luz totalmente nueva. Porque al comprender el lenguaje de los números bíblicos, adquirimos una apreciación más profunda del pensamiento de Dios. Nuestro viaje al corazón de la numerología bíblica comienza con un número de una importancia profunda: el 7. El 7 es una piedra angular, un pilar sobre el que se apoya gran parte del relato bíblico. En las culturas antiguas, el número 7 se asociaba a menudo con la plenitud, con la perfección. Representaba un ciclo, un viaje que llegaba a su fin, y entre las páginas de la Biblia, este simbolismo encuentra un terreno fértil. Desde el origen del tiempo, el 7 juega un papel fundamental. Dios, en su infinita sabiduría, creó el mundo en 6 días, y al 7º día descansó. Este acto divino de creación y descanso estableció un ritmo, un modelo que se repetiría a lo largo de la historia. El 7º día, el Sabbat, se convirtió en un tiempo sagrado, un tiempo para la reflexión, para la renovación, para acercarse a lo divino. El eco de ese primer 7 resuena a través de todas las escrituras. Tomemos, por ejemplo, el diluvio que purificó la tierra. Noé, elegido por Dios, recibió la orden de hacer entrar en el arca 7 parejas de cada especie de animal puro. 7 parejas, símbolo de renovación, de la vida que comienza de nuevo. Después de que las aguas del diluvio se retiraran, Noé soltó una paloma, y al 7º día, la paloma regresó, llevando en su pico una rama de olivo. Una señal, una promesa. El diluvio había cesado. La tierra firme esperaba. Una vez más, la cifra 7 marcó un periodo de finalización, de transición, de favor divino. Subrayó el pacto de Dios con su creación. El significado del número 7 no termina ahí. Se despliega a través de las páginas de la Biblia, apareciendo de diversas formas y en diferentes contextos. El libro del Apocalipsis es rico en referencias al número 7. En él encontramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Cada 7 significa la totalidad, una plenitud de juicio o de bendición. Las 7 iglesias representan la iglesia en su conjunto, el cuerpo de Cristo. Los 7 sellos, las trompetas y las copas representan la plenitud del juicio de Dios sobre un mundo pecador. Estos eventos séptuples del Apocalipsis dibujan un cuadro de finalidad, de un plan divino que alcanza su punto culminante. El número 7 en la Biblia, querido espectador, es como un hilo de oro tejido en un rico tapiz. Conecta historias, símbolos y profecías a través del tiempo. Nos habla del orden divino, de su justicia, de su misericordia y de su fidelidad.
A medida que exploramos los misterios de la numerología bíblica, tengamos presente este número sagrado. Porque al comprender el significado del 7, accedemos a una comprensión más profunda de la sinfonía divina que se desarrolla a través de las páginas de la Biblia. Profundicemos aún más, querido espectador, en el universo de los números bíblicos, porque cada número contiene una llave, un secreto que espera ser revelado. A medida que nos adentramos en el fascinante mundo de la numerología bíblica, nos encontramos con otro número de profunda importancia, el 12. Como una sólida piedra angular, el 12 sostiene numerosas estructuras clave dentro de la Biblia. Habla del establecimiento divino, de la autoridad de Dios y de la formación de su pueblo elegido. Desde el mismo origen de Israel, el 12 juega un papel fundamental. Abraham, el padre de la fe, tuvo 12 hijos. Estos hijos, a su vez, dieron origen a las 12 tribus de Israel. Esto no fue una simple coincidencia, fue un acto deliberado de orquestación divina. Dios, en su infinita sabiduría, estaba estableciendo las bases de una nación escogida para ser un faro de luz, un testimonio de su alianza con la humanidad. El significado del número 12 se extiende mucho más allá del Antiguo Testamento. Encuentra un nuevo sentido y una nueva resonancia en el Nuevo Testamento con la elección de los 12 apóstoles de Jesús. Estos hombres, comunes pero llamados a un destino extraordinario, se convirtieron en los pilares de la fundación de la Iglesia primitiva. Así como las 12 tribus representaban los fundamentos de Israel, los 12 apóstoles representaban los fundamentos de la fe cristiana. Estaban encargados de difundir el Evangelio, la buena nueva de la salvación por Jesucristo, hasta los confines de la tierra. Su número 12 no era fruto de la casualidad, hacía eco a las 12 tribus, significando que Dios establecía una nueva alianza, una nueva comunidad de fe. El número 12 en la Biblia también nos habla de un orden cósmico más profundo. Refleja el diseño divino tejido en la estructura misma de la creación. En el libro del Apocalipsis encontramos un simbolismo adicional asociado al 12. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que desciende de Dios, tiene 12 puertas, cada una hecha de una sola perla. Estas puertas, custodiadas por 12 ángeles, representan la perfección, la santidad y la exclusividad del reino eterno de Dios. La ciudad misma se levanta sobre 12 cimientos, y en ellos están grabados los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí, el número 12 fusiona lo terrenal y lo celestial, el pasado y el futuro. Habla del plan eterno de Dios, de su fidelidad inquebrantable y de la culminación de todas las cosas en su presencia. Al reflexionar sobre el significado del 12 en la Biblia, comenzamos a apreciar su profundo impacto en nuestra comprensión del designio de Dios. Desde las 12 tribus de Israel hasta los 12 apóstoles de Cristo, el 12 representa la institución divina, la autoridad y el fundamento de la fe. Es un número que tiende un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, conectando la alianza de Dios con Israel a su alianza con toda la humanidad a través de Jesús. Que nos recuerde la fidelidad de Dios, sus promesas eternas y el fundamento inquebrantable sobre el cual se construye nuestra fe. Porque al comprender el lenguaje de los números bíblicos, obtenemos una apreciación más profunda del complejo tapiz de la palabra de Dios. Y así, querido espectador, nuestra exploración continúa. Nuestro viaje a través del fascinante mundo de la numerología bíblica nos lleva ahora al número 40. Un número a menudo envuelto en misterio, pero rico en simbolismo profundo. A diferencia de la plenitud del 7 o de la fuerza fundacional del 12, el 40 lleva consigo un aire de expectación, de preparación, de prueba. Cuando nos encontramos con el 40 en la Biblia, rara vez se trata de un evento casual. A menudo marca un periodo de transición significativo, un periodo de prueba y transformación. Pensemos en el diluvio, un evento cataclísmico que remodeló la superficie de la tierra. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias cayeron sin cesar, purificando el mundo y dando paso a una nueva era para la humanidad. Es un poderoso recordatorio de que, en medio del caos y la convulsión, el plan de redención y renovación de Dios siempre está en marcha.
Quizás el ejemplo más conocido del número 40 en la Biblia sean los 40 días y las 40 noches que Jesús pasó en el desierto, en ayunas. Justo después de su bautizo, lleno del Espíritu Santo, Jesús fue guiado al árido desierto para ser tentado por el diablo. Este no fue un retiro casual, sino un acto deliberado de preparación espiritual. Durante 40 días, Jesús se enfrentó a la tentación, al hambre y a la soledad. Salió victorioso, con su espíritu fortalecido, su resolución inquebrantable. Este período de 40 días, un tiempo de intensa prueba espiritual, sirvió como un crisol, refinando la fe de Jesús y preparándolo para la tarea monumental que le esperaba. Esto nos recuerda que la verdadera fe a menudo se forja en la adversidad. La experiencia de Jesús en el desierto ofrece un modelo poderoso para nuestras propias vidas. Nosotros también experimentaremos periodos de prueba, momentos en los que nuestra fe será puesta a prueba. El tema del 40 como periodo de prueba y transformación encuentra un eco adicional en la historia del éxodo de los israelitas de Egipto. Liberados de la esclavitud por la mano poderosa de Dios, emprendieron un viaje hacia la tierra prometida. Pero su camino no fue fácil. En lugar de una llegada rápida, se encontraron con 40 años de travesía por el desierto, 40 años de dificultades, dudas y rebelión, 40 años para aprender a depender únicamente de la providencia y la dirección de Dios. Este largo periodo de 40 años, aunque plagado de obstáculos, tuvo un propósito crucial. Puso a prueba su fe, forjó su carácter y los preparó para heredar las promesas de Dios. Incluso Moisés, el gran profeta que guió a los israelitas fuera de Egipto, atravesó un periodo de preparación significativo marcado por el número 40. Hemos explorado el significado del número 40 en la Biblia y hemos visto cómo este número va mucho más allá de una simple medida del tiempo. Representa un periodo de prueba, transformación y preparación, un crisol en el que se refina la fe y se forja el carácter. Ya sean los 40 días y 40 noches de lluvia durante el diluvio, el periodo de prueba de Jesús en el desierto o los 40 años de peregrinación de los israelitas, el número 40 nos recuerda que Dios a menudo usa momentos difíciles para acercarnos a Él. Así que la próxima vez que se encuentren con el número 40 en la Biblia, detengámonos a reflexionar sobre su significado más profundo. Porque al comprender el lenguaje de la numerología bíblica, podemos apreciar mejor la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Y mientras nuestro viaje continúa, queridos espectadores, permanezcamos abiertos a los tesoros escondidos que esperan ser descubiertos. Nuestra exploración de la numerología bíblica nos lleva ahora a un número envuelto en misterio y asombro: 144. A diferencia del simbolismo familiar del 7, el 12 o el 40, el 144 aparece con menos frecuencia en las Escrituras. Sin embargo, su presencia, particularmente en el libro del Apocalipsis, tiene un profundo significado. Este enigmático número, a menudo asociado con lo divino, nos invita a profundizar, a descubrir las verdades ocultas escondidas en su estructura matemática. 144 no es un simple número aleatorio, es un número cuidadosamente construido, con factores precisos que revelan su significado simbólico. A medida que viajamos a través de las visiones apocalípticas del Apocalipsis, descubriremos cómo el 144 representa la plenitud del pueblo redimido de Dios, una multitud inconmensurable reunida de los 4 rincones de la tierra. La multitud celestial, 144.000 almas fuertes. En el Apocalipsis, entre los seres celestiales y los juicios divinos, encontramos un grupo marcado por el número 144.000. Juan describe la visión de una gran multitud proveniente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esta multitud representa a todos aquellos que han sido redimidos por Cristo, reunidos para adorar a Dios. Dentro de esta multitud, Juan identifica a 144.000 personas marcadas, provenientes de las 12 tribus de Israel, simbolizan la plenitud del pueblo redimido por Dios, judíos y gentiles unidos en Cristo. Sellados para la protección, marcados para el servicio.
Juan describe a estos 144.000 como marcados en la frente. En la antigüedad, los sellos tenían múltiples funciones. Autenticaban documentos, protegían bienes e indicaban su propiedad. En este contexto, el sello representa la protección y la pertenencia al pueblo de Dios. Los 144.000, marcados por Dios, son designados como suyos, elegidos para un propósito específico. Son descritos como seguidores del Cordero donde quiera que va, lo que sugiere una vida de devoción y obediencia inquebrantables a Cristo. Su fidelidad y pureza contrastan fuertemente con la maldad y la corrupción que prevalecen en el mundo que les rodea. Además, se les describe como aquellos que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Este lenguaje simbólico enfatiza su pureza espiritual y su compromiso inquebrantable con Dios. Se han mantenido apartados de la idolatría y la inmoralidad que impregnan el mundo, permaneciendo fieles a su alianza con Dios. Los 144.000, en su representación simbólica, nos recuerdan que la verdadera fe implica una sumisión total a la voluntad de Dios, una vida marcada por la pureza, la integridad y una devoción inquebrantable a Cristo. 144. Un atisbo de la perfección celestial. El número 144 en el libro del Apocalipsis nos ofrece una visión de la perfección celestial. Representa una multitud completa que apunta hacia el cumplimiento del plan de Dios. Dios obra para un final glorioso donde todas las cosas serán renovadas. Su pueblo morará con Él en perfecta unidad y armonía por toda la eternidad. El número 144 nos ofrece un poderoso mensaje de esperanza y aliento. Dios es fiel a sus promesas, reuniendo a su pueblo de los 4 puntos cardinales. Mantengamos nuestros ojos fijos en las verdades eternas que estos números nos revelan. El poder imperecedero de los números. Al final de nuestro viaje al corazón de la numerología bíblica, nos encontramos en el umbral de algo profundo. Hemos explorado números como el 7, el 12, el 40 y el 144. Cada número, como una piedra preciosa, revela la verdad divina, iluminando la palabra de Dios. El 7 evoca el orden perfecto y la fidelidad de Dios. El 12 ilustra la autoridad de Dios y la congregación de su pueblo. El 40 nos recuerda la prueba y la preparación. El 144 ofrece una visión de la perfección celestial. Estos números son señales intencionadas que guían nuestra comprensión y profundizan nuestra fe. Desvelando un significado más profundo. Comprender la numerología bíblica no significa descifrar un código secreto o predecir el futuro. Significa acercarse a las Escrituras con una mayor sensación de asombro y fascinación, reconociendo que Dios nos habla de muchas maneras, incluso a través del lenguaje de los números. Cuando encontramos estos números en la Biblia, se nos invita a detenernos, reflexionar y preguntarnos, ¿qué está intentando comunicarnos Dios a través de este número en particular? ¿De qué manera enriquece mi comprensión del pasaje, la historia o la profecía? ¿Qué verdades espirituales se revelan a través de este símbolo numérico? Las respuestas a estas preguntas, queridos telespectadores, no siempre son evidentes de inmediato. Requieren un estudio cuidadoso, una reflexión piadosa y la voluntad de dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestra comprensión. Pero las recompensas de tal búsqueda diligente son inconmensurables. Porque al desvelar el significado más profundo detrás de la numerología bíblica, obtenemos una apreciación más rica y profunda de la belleza, la complejidad y la unidad de la palabra de Dios. Un camino de fe, guiado por los números. Nuestra exploración de la numerología bíblica llega a su fin, pero el camino de fe que ha encendido en nosotros está lejos de terminar. A medida que profundizamos en las Escrituras, llevamos con nosotros las ideas que hemos adquirido, la fascinación que hemos sentido y las profundas verdades que estos números han revelado. Acerquémonos a la palabra de Dios con un corazón abierto y una mente receptiva, deseosos de descubrir los tesoros ocultos que nos aguardan.
Recuerden, queridos espectadores, la Biblia no es una colección de historias inconexas o reglas arbitrarias. Es una narración unificada, una carta de amor de Dios a la humanidad, escrita con un propósito divino y rebosante de significado. Y entre sus páginas encontramos consejo, aliento y esperanza para cada etapa de la vida. Mientras nos esforzamos por vivir nuestra fe en un mundo a menudo envuelto en tinieblas, dejemos que la luz de la palabra de Dios, iluminada por el lenguaje de los números, guíe nuestros pasos, moldee nuestros corazones y nos acerque cada vez más al corazón de Dios. Un viaje de fe, guiado por los números. Nuestra exploración de la numerología bíblica llega a su fin, pero el camino de fe que ha iluminado en nosotros está lejos de terminar. Mientras continuamos profundizando en las Escrituras, llevamos con nosotros las ideas aprendidas, la fascinación sentida y las profundas verdades que estos números han revelado. Acerquémonos a la palabra de Dios con un corazón y una mente abiertos, deseosos de descubrir los tesoros ocultos que nos esperan. Recuerden, queridos espectadores, la Biblia no es una colección de historias inconexas o reglas arbitrarias. Es una narración unificada, una carta de amor de Dios a la humanidad, escrita con un propósito divino y llena de significado. Y entre sus páginas encontramos consejo, aliento y esperanza para cada etapa de la vida. Mientras nos esforzamos por vivir nuestra fe en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad, dejemos que la luz de la palabra de Dios, iluminada por el lenguaje de los números, guíe nuestros pasos, moldee nuestros corazones y nos acerque cada vez más al corazón de Dios. No duden en compartir sus reflexiones e ideas en los comentarios a continuación. Cuéntenos cómo estos números han influido en su comprensión de la Biblia y en su camino espiritual. Creemos juntos una comunidad de aprendizaje y crecimiento. Y si desean profundizar en el tema, les invitamos a ver nuestro próximo vídeo sobre otro aspecto fascinante de la numerología bíblica. Hagan clic en el enlace y continúen este increíble viaje de descubrimiento y fe. Gracias por acompañarnos y que su camino esté siempre iluminado por la sabiduría divina de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.